Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Hoy no vamos a viajar en el tiempo y espero que os suscribáis a este humilde canal, le deis me gusta a los vídeos y también podéis compartirlo, porque esto es importantísimo para mí, porque es la única manera que tengo de saber si seguir generando contenido o no, porque si esto no ocurre, dejaré de seguir generando contenido. Y sin más preámbulos, comienzo. Hoy no viajamos al pasado porque tengo algo especial preparados para ustedes. Un ensayo. Sí, señoras y señores, he realizado un ensayo este fin de semana, el cual lo tituló Las claves del mundo actual, entre tensiones globales, transiciones históricas y desafíos civilizatorios. Introducción. Un mundo en transición. Vivimos una etapa histórica en la que los marcos explicativos tradicionales ya no alcanza para comprender las dinámicas globales. Las certezas que habían estructurado el orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría están siendo cuestionadas por procesos emergentes que redefinen el poder, la soberanía, la identidad y la economía. La pandemia de COVID-19 aceleró muchas de estas tensiones y hoy, en 2025, se evidencia un mundo más fragmentado, interdependiente y asimétrico. Este ensayo se propone ofrecer una lectura crítica y objetiva de las claves del mundo actual, poniendo énfasis en las tensiones comerciales provocadas por la reciente administración estadounidense, encabezada nuevamente por Donald Trump. Punto 1. El renacimiento del conflicto entre la guerra convencional y las nuevas formas de hostilidad. La invasión rusa de Ucrania en el año 2022 supuso el retorno del conflicto militar de alta intensidad a suelo europeo, pero su importancia trasciende lo bélico. Señala un cambio de época. Los conflictos actuales ya no se limitan al terreno físico, sino que se expanden al ciberespacio, la economía y la narrativa pública. El conflicto entre estados ha adquirido dimensiones híbridas, combinando operaciones militares con campañas de desinformación, sabotaje informático y presión económica. Y un dato muy importante para todos los españoles. En abril del año 2025, es decir, este mes, Polonia denunció planes rusos para desestabilizar a España mediante interferencias informativas y cibernéticas. Este tipo de guerra, difusa, sin declaración formal, pero devastadora, pone en jaque las estructuras de seguridad tradicionales. La OTAN ha debido redefinir su concepción de amenaza y los estados europeos comienzan a invertir en ciberdefensa tanto como en armamento convencional. En este contexto, el conflicto deja de ser excepcional y se convierte en parte estructural del sistema internacional. Como en el periodo entre guerras, asistimos a una era de tensiones permanentes, donde las rivalidades geopolíticas y económicas se entrecruzan de forma inestable. Punto 2. De la globalización al proteccionismo, la guerra comercial como instrumento de poder. Uno de los signos más visibles de este cambio de época es la crisis del paradigma económico globalizador.
El presidente Donald Trump ha impulsado una política de reindustrialización nacional que se traduce en aranceles generalizados, tanto a rivales como a socios comerciales. En abril de 2025, es decir, este mes, su administración anunció un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, sumado, mejor dicho, a medidas específicas del 54% contra países como China y México. Las consecuencias han sido inmediatas: caída de los mercados, tensiones diplomáticas y represalias arancelarias. Pero más allá del impacto económico, lo que está en juego es un cambio en la lógica del comercio internacional. La liberalización global se está viendo sustituida por un capitalismo geopolítico, donde las decisiones económicas se subordinan a intereses estratégicos. Esta tendencia supone una ruptura con la era del consenso de Washington. La Organización Mundial del Comercio, OMC, pierde peso frente a decisiones bilaterales. La economía internacional se fragmenta en bloques proteccionistas, recordando la década de 1930. Sí, señores, la economía internacional se fragmenta en bloques proteccionistas, recordando la década de 1930, cuando el nacionalismo económico desembocó en crisis sistémicas. Además, las decisiones de Trump responden a una estrategia política interna: consolidar un electorado nacionalista mediante discursos anti-China, por ejemplo, y medidas visibles de defensa de la industria nacional, aunque eso implique tensiones con aliados históricos. Punto 3. Europa en búsqueda de su soberanía estratégica. Europa se encuentra atrapada entre su tradición multilateralista y la necesidad de actuar en un entorno más hostil. La respuesta europea al proteccionismo estadounidense ha sido ambigua. Por un lado, se reafirma en su compromiso con el comercio abierto y el Pacto Verde Europeo. Por otro, empieza a hablar de autonomía estratégica, término que implica reducir la dependencia energética, tecnológica y militar del exterior. La Comisión Europea ha comenzado a impulsar una política industrial propia, con subsidios a sectores clave como la inteligencia artificial, los semiconductores y la defensa. Francia y Alemania lideran esta nueva agenda, pero persisten fracturas internas entre países del norte y del sur, entre federalistas y soberanistas. España, por su parte, ha presentado una estrategia exterior orientada a reforzar sus lazos con Hispanoamérica y África, buscando diversificar sus alianzas ante la volatilidad de sus socios tradicionales. La nueva geopolítica energética también ha modificado las prioridades. El gas argelino, el hidrógeno verde y las infraestructuras de interconexión eléctrica son hoy elementos estratégicos. Punto 4. Poder y subjetividad en la era digital. Un panotismo algorítmico. Sí, señores, un panotismo algorítmico. En la línea de Michel Foucault, el poder ya no se ejerce solo desde el Estado, sino desde dispositivos invisibles de control que organizan la vida cotidiana. En 2025 los algoritmos son más influyentes que nunca. Las redes sociales determinan la visibilidad de las ideas,
Las plataformas digitales perfilan el comportamiento de millones de usuarios y los gobiernos desarrollan sistemas de vigilancia predictiva. En este nuevo panoptismo digital ha sustituido a las formas disciplinarias tradicionales. Ya no se necesita una cárcel para vigilar, basta con un historial de navegación. Las plataformas no solo intermedian la información, sino que modelan nuestras decisiones políticas, emocionales y también de consumo. En muchos países, los gobiernos utilizan estas herramientas para influir en elecciones, reprimir disidencias o moldear la opinión pública. La frontera entre lo público y lo privado se desdibuja y la ciudadanía queda expuesta a dinámicas de manipulación sutil pero efectiva. La paradoja es que estos mecanismos no son impuestos desde fuera, sino aceptados voluntariamente por una sociedad que ha incorporado la vigilancia como parte de la vida moderna. Punto 5. Cambio climático, crisis civilizatoria en curso. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una realidad presente. Sequías prolongadas, incendios forestales incontrolables y eventos climáticos extremos afectan tanto al norte como al sur global. Aunque en 2025 no se ha detectado un episodio de El Niño, las temperaturas medias siguen aumentando y el calentamiento global parece haber superado ya varios puntos de no retorno. Esta crisis no es solo ambiental, sino civilizatoria. Requiere repensar las bases del crecimiento económico, del consumo energético y del modelo de desarrollo. Las soluciones tecnológicas no bastan sin un cambio profundo en las estructuras de poder y en los valores que sustentan el sistema. El riesgo es doble. Por un lado, el colapso ecológico. Por otro, una ecoautocracia. Sí, señores, por otro, una ecoautocracia, donde la urgencia climática se use como justificación para imponer regímenes autoritarios. Y esto es importante repetirlo. El riesgo es doble. Por un lado, el colapso ecológico. Por otro, una ecoautocracia, donde la urgencia climática se use como justificación para imponer regímenes autoritarios. La historia muestra que los momentos de crisis ambiental suelen coincidir con virajes autoritarios si no se canalizan de forma democrática. Conclusión. Historia, crítica y acción en tiempos de incertidumbre. No estamos asistiendo al fin del mundo. No hay que ir a los supermercados y vaciarlos. Y repito, no estamos asistiendo al fin del mundo, pero sí al fin de un mundo. El orden internacional posterior a 1945 y especialmente el de la posguerra fría ya no responde a las dinámicas actuales. Las tensiones comerciales impulsadas por Trump no son una anomalía, sino un síntoma de un proceso más profundo de transformación del sistema mundo. Para interpretar esta realidad, la historia es esencial. La historia es esencial, no para repetirla, sino para identificar patrones, rupturas y posibilidades,
como señaló Fernand Braudel. La historia permite mirar más allá del ruido de los acontecimientos y captar las estructuras de larga duración. En este contexto, el pensamiento crítico no es un lujo académico, sino una necesidad urgente. Comprender las claves del presente es el primer paso para intervenir en él. Comprender las claves del presente es el primer paso para intervenir en él. Y en un mundo donde el futuro se disputa cada día, actuar con conciencia histórica es un acto de responsabilidad colectiva. Bueno, termino con un tema de actualidad. Aranceles como herramienta de poder en un nuevo paradigma global. Históricamente los aranceles fueron una herramienta clásica de proteccionismo. Sin embargo, en el siglo XXI, tras décadas de globalización económica y predominio del libre comercio, su resurgimiento indica una transición de paradigma. En el caso de Estados Unidos, los aranceles han pasado de ser una excepción a convertirse en una pieza central de su política exterior y económica. Ya no se aplica solo por razones de defensa sectorial, sino como un instrumento de presión geopolítica. Desde su primera presidencia, año 2017-2021, Trump presentó una visión del comercio internacional como una competencia de suma cero. Bajo su lema América primero o America First, los aranceles buscan frenar las importaciones, reducir el déficit comercial, estimular la producción nacional y especialmente presionar a países considerados desleales o manipuladores como China o México. Por ejemplo, en abril del 2025, es decir, este mes, su retorno al poder se ha traducido en un nuevo arancel universal del 10% a todas las importaciones, acompañado de aranceles selectivos de hasta el 54% a productos chinos y hispanoamericanos. Aunque esta política ha sido ampliamente criticada por afectar las cadenas globales de suministro, se enmarca en una estrategia mayor: reposicionar a Estados Unidos como potencia autosuficiente en sectores clave y recuperar su primacía industrial. Y este tema es importante, la geopolítica de la deuda. ¿Por qué los aranceles importan? Estados Unidos posee actualmente una de las deudas públicas más grandes del mundo, alrededor del 130% de su PIB. En 2025, según fuentes como el FMI y la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, esta cifra se disparó tras las políticas expansivas de la pandemia y sucesivas reducciones fiscales. Y esto representa un desafío estructural. Aunque Estados Unidos conserva la ventaja de emitir la moneda de reserva global, el dólar, lo que le permite financiar su deuda a tasas favorables, hay señales de alerta. La Reserva Federal mantiene los tipos de interés altos para contener la inflación, lo que encarece el coste de la deuda. China y Japón, tradicionalmente grandes compradores de bonos estadounidenses, han reducido sus posiciones como señal de desconfianza o por necesidad de liquidez interna. Las agencias de calificación han empezado a cuestionar la sostenibilidad fiscal a medio plazo. ¿Y cómo se relacionan los aranceles con la deuda? Recaudación fiscal alternativa. Los aranceles son, en el fondo, un impuesto al consumo importado. Al aplicarlo de forma masiva, el gobierno federal obtiene ingresos inmediatos sin necesidad de aprobar subidas de impuestos internos, algo políticamente impopular.
Esto le permite ganar tiempo frente a la presión fiscal y ofrecer cierta estabilidad aparente a las cuentas públicas. Reducción del déficit comercial. La narrativa oficial sostiene que al reducir las importaciones, el país disminuye su déficit por cuenta corriente, lo que a su vez mejora la percepción internacional de su capacidad económica. Aunque esta lógica tiene debilidades, porque muchas importaciones son insumos para exportaciones. Contribuye a fortalecer el dólar y sostener el atractivo de los bonos del tesoro. Nacionalismo económico como legitimación política. Trump utiliza los aranceles para reforzar su base electoral. El mensaje de proteger al trabajador estadounidense permite desviar el foco del problema de la deuda y evitar enfrentar a reformas fiscales profundas. En este sentido, los aranceles no solo son un instrumento económico, sino simbólico. Presentan al Estado como un actor que castiga a los culpables del declive industrial. Redistribución sectorial del gasto. Al encarecer las importaciones se estimula, en teoría, la producción interna. Esto podría dinamizar ciertos sectores manufactureros y generar empleo, lo que a medio plazo incrementa la base tributaria sin necesidad de subir impuestos. Sin embargo, este efecto depende de factores como la innovación, la productividad o la competencia interna, que no siempre responden a estímulos arancelarios. Riesgos y límites de esta estrategia. Si bien los aranceles permiten un alivio temporal, su sostenibilidad es incierta, especialmente cuando se aplican de forma indiscriminada. Algunos de los riesgos principales son inflación interna. Al subir los precios de bienes importados, ropa, electrónica, alimentación, el consumidor estadounidense paga más, lo que erosiona su poder adquisitivo. Esto contradice los intentos de reducir la inflación estructural. Represalias y aislamiento comercial. China, México, Canadá y la Unión Europea ya han advertido que responderán con contramedidas. En un contexto de interdependencia global, el aislacionismo puede reducir la competitividad estadounidense a largo plazo. Desaceleración del comercio global. Las barreras proteccionistas reducen el flujo de mercancías y afectan a países en desarrollo que dependen de las exportaciones, lo cual puede generar nuevas crisis regionales, migraciones y desestabilización. Crisis de confianza internacional. Si se percibe que Estados Unidos recurre a medidas arbitrarias y populistas para gestionar su economía, podría perder su centralidad financiera global. Algunos países ya están promoviendo acuerdos comerciales alternativos, como los impulsados por China en Asia o por los BRICS. Conclusión a esta segunda parte del vídeo. Táctica coyuntural o estrategia estructural. En síntesis, o resumiendo, la política arancelaria actual de Estados Unidos es mucho más que una respuesta comercial. Forma parte de una estrategia nacionalista económica que busca afrontar desequilibrios estructurales, como la deuda pública, sin renunciar al consumo interno ni al gasto militar o social. Bueno, el gasto social es poco. Es una táctica a corto plazo para preservar la hegemonía y retrasar ajustes más profundos en su sistema económico, pero también puede convertirse en una trampa. Al depender de medidas coercitivas, se arriesga a generar reacciones contrarias, perder aliados y debilitar su liderazgo global. La deuda pública, aunque no es el motivo explícito de los aranceles, es el telón de fondo que explica la urgencia de captar
ingresos o la urgencia por captar ingresos, proteger empleos y mantener la estabilidad sin recurrir a reformas fiscales impopulares. El verdadero dilema es si este modelo es sostenible a largo plazo en un mundo que avanza pese a todo hacia una nueva multipolaridad. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, un poco largo, pero si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya abierto la mente, porque todas las palabras que he pronunciado son muy claras. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien.